Prudencio Miguel Reyes, el primer hincha, donde nace el término hincha, donde nace la expresión más auténtica de la pasión. El primer hincha de Nacional, el primer hincha de la historia que llegó para hacerse universal. Si bien el fútbol ha dejado de ser un simple deporte para convertirse en un negocio multimillonario, resulta evidente que el juego aún se sostiene gracias a la pasión del hincha. Sin fanáticos que paguen una entrada para ir al estadio o que decidan seguir a sus cuadros por televisión, sería imposible continuar con el show, con las marcas y con la locura que se genera alrededor de la pasión. En ese contexto, todos tenemos una camiseta la cual defendemos y llevamos bien adentro, casi como nuestro apellido, como parte de nuestra historia y por supuesto de nuestra identidad. Lo que pocos saben es cómo ha nacido justamente esa condición de simpatizante, de fan, de torcedor o de hincha de un escudo, de una camiseta, de una cancha o en definitiva de 11 deportistas que suelen representarnos adentro de un terreno de juego. Está claro que al día de hoy sería imposible imaginar un equipo de fútbol que no tenga hinchas. Del más grande al más pequeño, de la institución barrial más chiquita y cercana, al equipo más popular y rico del planeta, todos tienen una hinchada que sufre y se alegra por situaciones deportivas, pero que jamás van a abandonar sus colores o van a dejar de sentir orgullo de lucir sus camisetas. En este humilde envío les contaremos detenidamente quién ha sido el primer hincha del mundo, de la historia del fútbol al que le debemos la pasión por nuestros escudos y del que en general poco y nada se conoce. Miguel Prudencio Reyes Viola, más conocido como el Gordo Prudencio, nacía el 28 de abril de 1882 en la ciudad de Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay. De oficio talabartero, con gran conocimiento del cuero, Prudencio daba una mano en la utilería del Club Nacional de Fútbol, una de las entidades deportivas más importantes del planeta. De hecho, en el negocio familiar que tenía junto a su mujer María y a sus 5 hijos, solía reparar las pelotas que se pinchaban, se rompían o se deterioraban allá por el año 1900. Es importante señalar que el apodo de hincha justamente se lo iba a ganar porque era quien hinchaba las pelotas. O para que se entienda mejor y no se confunda el lunfardo con la mala educación, era ni más ni menos quien inflaba los balones que se solían utilizar cada vez que el equipo jugaba en el estadio Gran Parque Central. Cuenta la leyenda que Prudencio se ubicaba pegado a la línea de cal y durante todo el partido gritaba por su cuadro ante la atenta mirada de los espectadores que concurrían a los estadios en silencio como caballeros ingleses, casi como si se tratara de un evento formal o de una obra de teatro. En líneas generales, y para situarnos en la época, Prudencio no solo hinchaba los balones con el aire de sus pulmones, sino que además hinchaba a sus jugadores, en este caso de manera desaforada y desde lo más profundo de su corazón. El periodista Luis Alfredo Ciuto, conocido en Montevideo con el seudónimo Win y en Buenos Aires como Diego Lucero, lo iba a describir de una manera algo particular. Prudencio Miguelito Reyes, el Gordo Reyes, un fanático de los nacionales por afición y talabartero de oficio, iba al Parque Central donde los muchachos le daban un lindo laburo: hinchar la pelota con la que se tenían que jugar los partidos. Como era talabartero, gran dominio del cuero y además tenía 2 manos como 2 marrones y unos dedos que parecían salames, el coso era poseedor de un arte maestro para cerrarle la boca a la traviesa, previo dobladillo del piripiquio, pasada limpia de la orejera y enhebrada del tiento, porque desde afuera parece poca cosa el asunto, pero ese es un arte como otro cualquiera.
Lo cierto es que el público charrúa, y más precisamente el del cuadro bolsilludo, ante la sorpresa de aquel loco que recorría la línea a los gritos de un lado hacia el otro, casi como un juez de línea sin bandera, iba a empezar a preguntar por la llamativa presencia de Reyes. Vamos muchachos, vamos a ganar. Esa forma de ser diferente, distinta, lo empezó a hacer que se distinguiera en forma casi inmediata. En las tribunas, las personas se preguntaban, che, ¿pero quién es ese que está gritando como loco? Y que no afloja en todo el partido, y además lo veían en todos los partidos. De allí que esa forma de ver el fútbol, esa forma de sentirlo, típica y auténtica de Nacional, empieza a ser el elemento que define a los seguidores de todos los cuadros de fútbol del mundo. Eran partidos que se vivían totalmente distintos. Cuando se anotaba un gol, bueno, algunos aplaudían, otros la pasaban mal, pero no había gritos, no había sollozos, no había lágrimas como hay en el día de hoy. Pero había una excepción, y esa excepción era Miguel Prudencio Reyes. Estaba en la cancha de fútbol, estaban en los límites de la cancha y recorría arco a arco gritándole a los jugadores, gritándole, alentándolos, y cuando había goles les alentaba y les daba para adelante. Los propios espectadores iban a ser quienes comenzaban a ver a Prudencio como un show en sí mismo, para responderse entre ellos que aquella persona era ni más ni menos que el hincha pelotas de Nacional. Aunque en general todos lo querían, una minoría se avergonzaba ante tanto griterío, ya que entendía que el fútbol era un deporte de élite y que los jugadores no iban a correr más o a jugar mejor porque un loco los arengara desde afuera. Allá por 1914, una fotografía iba a inmortalizarlo junto a la primera gran plantilla del Club Nacional, comandada ni más ni menos que por Abdón Porte. Siguiendo con ese lineamiento y con el correr de los años, a pesar de aquella minoría que no quería gritos en el fútbol, Prudencio comenzaba a contagiar todo ese fanatismo hacia otros seguidores, quienes intentaban imitarlo a la hora de alentar a sus jugadores y de gritar por su equipo. De esa forma iba a surgir el término hinchada para describir en este caso a la afición de Nacional, la primera hinchada del mundo, la que seguía los pasos de Prudencio y compartía esa pasión y por supuesto ese sentimiento desinteresado y noble. Claro está que rápidamente el término se iba a extender no solo por los estadios del Uruguay y de la Argentina, sino también del resto del continente. En un principio coreando el nombre del equipo, luego revoleando los sombreros y más acá en el tiempo, ya con un repertorio instalado, los hinchas empezarían a llenar de color y de sonido las diferentes tribunas del planeta. Hay que jugar con el corazón, que esta hinchada, que esta neta se merece ser campeón, para que siga el carnaval y toda la locura nacional. La Copa Libertadores tiene que ganar. Hoy en día, los propios hinchas de Nacional, que obviamente no han conocido a Prudencio, imaginan que pudo haber sido cualquiera de ellos que no se aguantó las ganas de alentar a su cuadro para decidir exteriorizar todo su fanatismo. Es evidente que el gordo jamás imaginó que con el paso del tiempo no solo se iba a volver universal, sino también motivo de orgullo para todos los tricolores del mundo. Somos el cuadro que tenemos el primer hincha del mundo, una cosa que no, la historia no se puede cambiar. Soy hincha del club del primer hincha del mundo. Queda medio raro, pero es tan grande lo que dice esas palabras que es increíble. Es un orgullo más que nada, ¿no? Saber que el primer hincha es Bolso. Y eso es algo que nunca va a cambiar, ¿no? La gente googlea, busca qué es la palabra hincha y todos se remontan al origen. Y el origen es con nosotros. Nación Nacional, ¿no? En los orígenes de Nacional tenía una persona que se ocupaba de lo que eran las tareas de utilería, ¿ah?
Esta persona era un paisano robusto, llamado Miguel Prudencio Reyes. Era un hombre de un 1,90 m aproximadamente, gordo, de complexión grande, de manos grandes. Él era talabartero. Talabartero, para los más jóvenes que capaz no saben, es un oficio que, si bien hoy aún existe, está cada vez más descontinuado, que es la persona que hace artesanías en cuero. En aquella época no nos olvidemos que en Montevideo todavía el principal medio de transporte seguía siendo el caballo. Entonces Prudencio trabajaba mucho en su talabartería en lo que era todo monturas para caballos, riendas. Obviamente además tenía otro tipo de tareas como la confección de cinturones, etcétera, etcétera. Pero principalmente él se ocupaba de lo que eran las monturas y las riendas de los caballos. Bueno, otra de las tareas que tenía justamente era ser el encargado de la utilería de Nacional. Y una de las principales funciones que tenía era el inflado de las pelotas o el hinchado de las pelotas, como se le decía en aquella época. Las pelotas, bueno, eran un poco diferentes a como las conocemos hoy. Era, bueno, la caparazón de cuero de la pelota por afuera y dentro tenía una cámara. Y esa cámara tenía en la punta un extremo parecido a lo que es el extremo o el piripicho de un globo que sobresalía para afuera. Y a través de ahí se inflaba la pelota. Se inflaba o a pulmón o con algún instrumento metálico muy rudimentario que había por aquel entonces. Después que se inflaba la pelota a través de esa punta de la cámara, obviamente la pelota tomaba forma. Eso se ataba con un tiento, que es una especie de cordel de cuero bien duro. Todo ese nudo que se generaba se metía a presión para dentro de la pelota y se cerraba con una especie de lengüeta o de orejera. Así eran las pelotas de aquel entonces y el inflado de las mismas. Era todo un arte, no era tan sencillo como se inflan hoy. Prudencio Reyes vivía el fútbol de una manera muy particular. Él era bastante efusivo, lo cual rompía un poco el ambiente que había en aquella época. No nos olvidemos que el fútbol es traído al Río de la Plata por los ingleses y se vivía un poco con una postura un poco más recatada de como la conocemos hoy. Bien, entonces evidentemente la forma de vivir el fútbol y los partidos de Prudencio Reyes llamaba mucho la atención. Él corría alrededor de la cancha gritándoles a los jugadores, arengando. Era un poco la forma que él tenía de vivir los partidos. Y llamaba brutalmente la atención. La gente preguntaba, ¿quién es ese gordo? ¿Ese gordo quién es? Y la respuesta era, ese es el hincha pelotas de Nacional. Y bueno, le fue quedando el hincha pelotas, el hincha, y ahí se empezó a instaurar el concepto del hincha. Obviamente después eso se extendió a todos los partidarios que vivían el fútbol de una manera similar a de Reyes, dentro de Nacional y después al resto de los hinchas de todos los clubes. Esa es un poco la historia de cómo nace el hincha. En definitiva, yo siempre digo, es una figura icónica dentro de la historia del fútbol mundial, es legendaria, es emblemática. Y yo a veces digo, cuando uno escucha, y a veces uno no es consciente, dice, yo soy hincha de tal equipo, y uno ve a la persona diciéndolo tan orgullosamente, y no se da cuenta que indirectamente está homenajeando a Nacional. Es algo que nace de Nacional, pero que Nacional se lo brindó para el resto del mundo. Entonces, para nosotros es un motivo de orgullo muy grande. Consultados justamente por el concepto instalado por Prudencio, muchos de ellos aseguran que los hinchas hasta son parte del equipo, ya que le aportan todo su calor, su color, y en algún punto logran inclinar la balanza a favor de su equipo, sobre todo en los momentos más difíciles de los partidos. De hecho, hasta creen que en muchas oportunidades han logrado ganar duelos impensados gracias a ese aliento incesante a lo largo de los 90 minutos. Va Recoba, va el chino Recoba. 35 metros del arco de Millones, 48 del segundo tiempo. Perdíamos 1-0, o empató Alonso, es esta y se termina. Dale genio, dale chino, dale chino. Te mira todo un país, más de la mitad del país palpita en tres colores. Es un tiro libre que es un penal con barrera. Vamos chino,
Por favor, se demora la ejecución. Ferreira acomoda la barrera, que se la juega por arriba. Creo que se la tira por arriba de la barrera. Vamos, Chino. ¡Recoba! Chile, Nacional no, lo del tercero, se derribamos, Nacional no va para todo el mundo, Nacional no va a Recoba, siguen los capítulos para esa zurda mágica, Nacional se lo gana en la hora. Los parciales que iban a alentar a Nacional en los orígenes del siglo XX, se encontraron con un personaje muy peculiar, muy pintoresco, que era el equipier. Y este equipier hinchaba los balones, como se decía en ese momento, con su boca. Tenía una capacidad pulmonar importante, era un hombre de complexión grande, Prudencio Reyes. Y en ese momento, lo que llamaba la atención cada vez que jugaba Nacional, es que Prudencio Reyes se ponía en un rincón y gritaba, arengaba, ¡vamos Nacional, vamos Nacional! De una forma particular, diferente, llamaba la atención. La gente empezaba a decir, che, ¿quién es ese? ¿Quién es ese loco? ¿Quién es el que grita? ¿Quién es el que está vociferando así? Y en ese momento empezaron a señalarlo, es el hincha, es el que hincha las pelotas, es el que hincha los balones. Y ahí le quedó el adjetivo hincha, el hincha, y pasaba los partidos, pasaba el tiempo, la gente lo empezó a imitar. El espectador que iba a ver a Nacional empezó a imitar el hincha en su manera de sentir el fútbol, de vivirlo, de gritar un gol, de alentar al equipo. Y bueno, y eso fue contagioso, y así fue que nació la palabra hincha, pero no solamente la palabra hincha, sino que una manera de vivir el fútbol como la que conocemos hoy, como lo sentimos hoy, con mucha pasión, con mucho fervor, dejando de lado aquel estilo tan inglés. Y bueno, realmente nos sentimos los bolsos muy orgullosos que no solamente la palabra hincha, sino que esta manera de vivir el fútbol haya nacido en el querido Club Nacional de Fútbol y después se haya, por todos lados, se haya imitado y bueno, y hayan nacido las hinchadas tal cual las conocemos hoy, gracias a Prudencio Reyes. Cabe destacar que el doctor Ricardo Forastiero Fernández, autor uruguayo, hincha de Nacional, le iba a dedicar un poema el cual hacía referencia a la tricolor en el pecho, a su palabra como lanza y a su recorrido pegado a la línea de cal. Lo cierto es que cada 28 de abril el Club Nacional de Fútbol celebra el Día del Hincha, obviamente en referencia al nacimiento de Prudencio. Y como si eso fuera poco, en el Estadio Mundialista Gran Parque Central, escenario histórico y el más antiguo del continente, aún en vigencia, se encuentra una estatua en conmemoración al primer hincha y en consecuencia a la primera hinchada oriunda de la blanqueada. Si te gustó el envío, te invitamos a suscribirte, activar la campana de notificaciones, a comentar en la caja de opiniones y a ser parte del movimiento independiente y futbolero que informa, opina y trata de entretener. Lo que